Noches y buena suerte en este martes 18 de junio del año 2024. Todos los días lo decimos aquí, ustedes ya van a decir, ahí viene Yanesi, decir que el tiempo está pasando rápido, pero es que hay que decirlo, señores, que rápido está pasando el tiempo. La recomendación es aprovecharlo en cosas productivas, siendo feliz, dándole una sonrisa a cada día, aunque a veces hay situaciones que no nos permiten poner nuestra mejor cara, como fue lo que le ha ocurrido al presidente de Adoco con la muerte de su hijo Julio César de la Rosa, que también se llamaba así su hijo, que ya ha sido, ¿verdad? Han concluido las honras fúnebres. Es muy triste lo que ha ocurrido con él y todo nuestro abrazo y solidaridad a Julio César, que es un hombre de los medios, del país, que ha hecho una labor importante y en este momento difícil y de una pérdida de esta naturaleza, pues no podemos hacer otra cosa que darle un fuerte abrazo y nuestra más sentida, nuestra más profunda solidaridad por este momento triste. Ya se ha identificado a la persona que atropelló a Julio César de la Rosa y bueno, vamos a ver si para su caso podría haber algún tipo de sanción, porque preliminarmente han salido a la luz pública que tuvo otra situación similar, atropelló a otra persona previamente, es una venezolana, y ahora ni siquiera voy a ocuparme de dar el nombre hasta que las autoridades envíen oficialmente la documentación, pero las informaciones previas es esto, que ya ha sido identificada esta persona, el vehículo, y que ella habría sido detenida. Vamos a ver en qué condición, porque tengo entendido que la ley de tránsito no prevé sanciones drásticas para los conductores cuando ocurren este tipo de accidentes, pero hay una situación agravante, es que ella huyó de la escena y dejó a Julio César ahí, en lugar de llamar, darle auxilio, quizás hubiese podido salvar su vida si ella hubiese cumplido con esa responsabilidad, pero especialmente con la condición humana de asistir a una persona que usted ha atropellado. Pero bueno, ojalá nada de esto va a devolver a Julio César, pero es importante que se pongan las sanciones y que se identifiquen a estas personas y que se diga y se sepa que estas cosas no pueden ocurrir, que usted no puede atropellar a alguien y simplemente huir de la escena del crimen y dejar a esa persona ahí. Eso es muy cuestionable y ojalá que las autoridades puedan encontrar algún bajadero para que esto tenga una sanción como lo amerita. Muchísimas gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Hoy sí tenemos el privilegio de contar con la presencia del Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Yo le digo de Pablo, el gran defensor del pueblo, porque definitivamente que en los 3 años que tiene al frente de esta institución hay que hablar de un antes y un después. Gracias a Pablo Ulloa por acompañarnos hoy, a pesar de que el virus lo tiene con la tos todavía afectado. Estoy afectado justamente. Primero, Yanesi, darte las gracias y al equipo y decirte que justamente en el día de hoy estuve con Julio César. Sí. Aprovechamos el mediodía en la hora de almuerzo y fuimos a estar con él prácticamente toda la hora de almuerzo para darle un fuerte abrazo. Miren, la pérdida de un hijo no tiene ni siquiera en el diccionario un término. Es algo desgarrante, es algo único y quise estar con él. Un fuerte abrazo, nuevamente se lo reitero. Y miren, ver la realidad de lo que es el dolor de un padre y uno ponerse en ese lugar termina marcando una reflexión para un día como hoy, y uno pensar llegar a su casa para darle mucho amor y mucho cariño a su familia. En el caso tuyo, que eres una madre tan responsable, sí. Te lo hago como parte de la reflexión justamente de tu programa, aunque va muy enfocado justamente a políticas públicas, a Estado, a todo lo que es política en sentido general. Pero creo que también que un espacio que tus oyentes, que son tantos, pueden tomar para reflexionar con sus familiares y decir, bueno, gracias a Dios mío que te tengo, gracias a Dios mío que tengo a mis seres queridos,
y creo que con Julio César también podemos hacer un alto y también pensar como ciudadanos qué estamos haciendo, independientemente sea de nacionalidad venezolana o no. Yo creo que el hecho de tú cometer un accidente, porque nadie sale a la calle en su sano juicio a asesinar a alguien con un guía, pero huir de una escena de un crimen, en este caso un accidente, vamos a llamarle de esa manera, también te lleva a reflexionar. Creo que necesariamente tus palabras marcan un accionar irresponsable, y ya lo que corresponde justamente es desear que Dios obre en el alma de Julio César y su esposa, porque ya la pérdida es irreparable. Así es. Y esa es la realidad. Así es. Así que, Pablo, me gustaría, el pasado lunes, ¿verdad? El viernes. El pasado viernes. Estuviste en el Congreso presentando las memorias que por mandato constitucional tiene que hacer cada año, ¿verdad? Sí. Entonces ya es el tercer año. Si pudiésemos resumir los principales avances, los logros que tú entiendes que han sido más relevantes en estos 3 años de gestión, me encantaría que lo puedas resumir con nuestros oyentes. Sí. Bueno, justamente el viernes pasado, la ley lo que plantea es que nosotros presentemos un informe a ambas cámaras. Nosotros, por decisión, en este caso del titular, pedimos a los presidentes de ambas cámaras, con su venia, poder presentarles al Congreso, en sentido general, una rendición de cuentas. Y eso implica que tanto don Ricardo de los Santos y don Alfredo Pacheco nos acompañan junto con los diputados y senadores, que todos fueron invitados, a presentarles todas las acciones del año 2023-2024 del Defensor del Pueblo. En ese sentido, la actividad no solamente contó con el informe, que es depositado formalmente como en cumplimiento de la ley, sino que contó con una presentación resumida de una serie de acciones que tienen que ver mucho con los resultados estratégicos que tiene el plan estratégico para lo que es la mitad del proceso de esta gestión, de este mandato. Tiene que ver mucho, primero, con la conclusión de la edificación del Defensor del Pueblo. Es algo que yo precisé mucho en el discurso. Quisiera aprovechar, Yanessi, tu espacio para un poco edificar. A mí me gusta ser honesto en todo lo que yo hago. La edificación inició en el 2018. Muy probablemente, si me hubiese tocado como servidor público tomar la decisión, hubiese tomado la misma decisión que me tocó cuando estuve en el Tribunal Constitucional, y era hacer que el Estado me ubicara a un lugar donde mudar la institución y no salir a construir. Ahora, asumí una institución con una decisión, y yo creo en la continuidad del Estado, y por eso le di continuidad a un proceso de licitación con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con un contratista, y concluí un contrato que estaba cuando yo llegué, que muy probablemente otra persona hubiese querido rescindirlo y asumir el contrato con un ingeniero sanitario, eléctrico y civil, bajo el entendido que eran gente de confianza y bajo el mismo esquema, pero yo no pienso así. Y en ese sentido, una obra que debió de estar lista quizás en 2 años, se extendió y nosotros lo concluimos prácticamente en 1 año y medio de gestión, y hoy en día está en la 27 de febrero. Nosotros entendemos que es un hito porque ya el Defensor del Pueblo cuenta con una sede central, e incluso nosotros, dentro de los elementos que prácticamente trabajamos previamente, fueron todos los procesos, certificándolos con normas ISO de calidad, tanto en antisoborno, en cumplimiento gubernamental y en servicios al ciudadano, para poder hacer la mudanza del Defensor del Pueblo con todos estos procesos totalmente estandarizados, y que pudiera ser un elemento que pudiera servir de, vamos a decir, de institucionalidad al momento de salir del Defensor del Pueblo. Todo esto basado también en un proceso de garantía al momento de ya tener todo tecnificado desde el punto de vista de la trazabilidad, lo que tiene que ver con la documentación, la digitalización de la documentación, y lo que tiene que ver con todo el acceso del ciudadano a través del CRM que instalamos, y pudimos dar más de 9.000 asistencias a los dominicanos y las dominicanas,
capacitamos más de 35,000 personas, nos desplegamos personalmente a más de 12,000 personas. Cuando digo personalmente, el titular desplegó a nivel nacional acciones para más de 12,000 personas. Institucionalmente impactamos a todas las regiones del país. Por primera vez llegamos a unas 10 provincias que no se había llegado de manera institucional. No solamente nos vimos desde el punto de vista de la institución viendo la conclusión de muchos casos, sino que también vimos temas como la salud y el tema relacionado con la parte de derecho administrativo para poder hacer que llegaran 53 millones de pesos en prestaciones económicas a dominicanos y dominicanas, que pueden ser parte de ese retribuir del defensor del pueblo, que además de poder garantizar derechos, también está haciendo que la administración reconozca errores desde el punto de vista económico que le están llegando al ciudadano, y son de los aspectos también que están llevando mayor sentido a la democracia de aquel ciudadano que llega al defensor del pueblo, que hay que significar que es aquel que se siente desahuciado de la administración. Porque el que llega al defensor es aquel que ya perdió la esperanza. Sí. Es aquel que entiende, como dos señores que estaban hoy, una pareja de esposos que tenían una tierra y de alguna manera u otra, por un conflicto de herencia, hubo una situación relacionada con un régimen de herencia. Hay una investigación que estamos haciendo, pero esas dos personas se sienten ya que perdieron su tierra. Sí. Entonces, esas personas de escasos recursos es la que llegan al defensor. Pero ayer yo tenía dos personas, una firma de abogada muy reconocida, una persona que ha trascendido internacionalmente como deportista, yendo al defensor del pueblo, activando una acción defensorial por unas tierras en el norte del país, en Puerto Plata, y estamos hablando de personas de alto ingreso. Entonces fíjate cómo personas de alta alcurnia, firma de abogados reconocida, que me obvio por un tema de confidencialidad, sí, claro, pero al otro día tengo personas de bajos recursos llegando a la institución bajo la misma acción. Y eso termina siendo también parte de lo que está viendo el defensor. El uso y tenencia de la tierra en República Dominicana son de los aspectos que nosotros tenemos que ponerle atención. Nosotros a veces nos quedamos pensando en Bahía de las Águilas, pero son muchos los casos de responsabilidad del Estado Dominicano que tienen que ver con tierras. Aclárame algo, Pablo. ¿Me perdí de algo o el edificio ustedes no lo inauguraron formalmente? No lo hemos inaugurado. Ah, porque yo dije, ¿cómo es que se mudaron? Y estamos hablando de un nuevo edificio y yo no he visto ese corte de cinta. No, lo que pasa es que, mira, Yanesi, yo creo que también nuestra generación ha dado una transformación desde el punto de vista de la gestión gubernamental. Yo creo que nosotros, muchos de nuestra generación, ha entendido que es más importante enfocarnos en el ciudadano que en la parte protocolar. Y yo me significo en esa lógica. Yo creo que es mejor tener operando en su justa dimensión una institución, una edificación, y luego hacer algo protocolar. Claro que sí. Sí. ¿Cuándo lo tienen planificado? Nosotros muy probablemente lo vamos a hacer tipo septiembre. Okay. Claro, ya tú, por ejemplo, tú pasas por la 27 de febrero y está completamente listo. Pero eso va a tener una letra grandota que diga defensor del pueblo, porque la gente pueda ir ahí. No, totalmente, ya está listo. Incluso ahora el día 20, las dos vallas en ambos lados, que ahora mismo tienen dos anuncios políticos, ya van a estar instalados, y va a decir así mismo, esta es la sede del defensor del pueblo. Se van a empezar a hacer actividades con la prensa, se van a hacer invitaciones formales a líderes relacionados con la parte política, institucionalmente hablando, se van a hacer invitaciones, se va a hacer un tránsito desde el punto de vista protocolar, educativo, para entonces concluir con un proceso necesariamente quizás de una visita guiada, pero no ese despliegue que se gasta una serie de recursos en lo que es un acto protocolar, y enfocarnos. Muchísimos cuartos para eso. No, tú no piensas. Yo no pienso así. Yo quizás soy un poquito más austero de lo normal. Tacaño, yo soy tacañito, yo soy un poco tacaño. Prefiero verme así y manejarme así y enfocarme en eso, en el ciudadano
Prefiero tener que todo tenga el confort necesario, que los empleados, por ejemplo, el año pasado, de los aspectos de la rendición de cuentas que me gustó mucho, nosotros hicimos un proceso de carrera defensorial, que por primera vez la institución tiene ya 18 empleados en carrera. Nosotros hicimos un proceso de nivelación salarial que impactó el 86% de la matrícula de empleados. ¿Cuántos empleados tiene la Defensoría del 150 empleados aproximadamente. Nosotros impactamos de este proceso del 86%, el 54% fueron mujeres. La nómina del defensor yo la encontré en un 20% mujeres, ahora mismo es paritaria, y el 57% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. Estamos hablando que nosotros estamos en mayoría, tienen que cuidarse ya los hombres. Si la Defensoría del Pueblo, señora, se apoderó del tema de las mujeres. Y eso es parte ideológico y filosóficamente hablando del discurso del defensor del pueblo, que tenemos que tratar de impulsar que sea parte del servicio público en República Dominicana, y es con el ejemplo que tenemos que actuar. Entonces, ¿qué pasa? Ya esos son elementos concretos de la gestión que van a quedar a perpetuidad, y es elementos de institucionalidad que el defensor está dejando, que luego de esta etapa entonces podemos hablar de regionalizar el defensor del pueblo, pero basado en realidades, en conflictividad, en densidad poblacional, y no en elefantes blancos. Ahora, el discurso de rendición de cuentas no se basó única y exclusivamente en los elementos de la gestión. Yo traté de hacer en ese sentido, y perdóname que hable en primera persona, pero el defensor trató de hacer una reflexión en 3 grandes líneas. Una reflexión constitucional, una reflexión de gestión y una reflexión de la sociedad dominicana sobre la base de las 5 reformas que ve el defensor del pueblo que tiene que haber en la República Dominicana. Y no le hablamos de reforma, lo hablamos como pactos. Porque si hay 2 elementos que tratamos de significar en ese discurso, es 1, que este es el momento de hablar de confianza, y 2, este es el momento de hablar de consensos. Precisamente, Pablo, me gustó esa parte del discurso, 2 básicamente, de tus discursos de rendición de cuentas. El tema de cómo tú planteas el tema de la reforma, no, de acuerdo, pactos. Tú hablaste de eso, de pactos. Entonces me gustaría conocer tu visión de cuál sería el alcance de esos pactos y el escenario en que debe darse, porque aquí todo el mundo está hablando de unos acuerdos, de unas reformas que hay que aprobar. Sin embargo, no se han identificado, mira, ni los mecanismos de ese consenso, si se va a hacer antes de que llegue al Congreso, si se va a convocar el Consejo Económico y Social, cómo va a ser, cuál es tu visión de cómo se debe construir ese consenso, esos pactos. Mira, yo soy muy institucionalista y me planteo, a partir del artículo 241 de la Constitución de la República, se desprendieron 106 leyes que debieron ser aprobadas en la Constitución, a partir de la Constitución, y de esas solo se aprobaron 25. Faltan 71 leyes para que nuestra Constitución sea plena, como pensó el constituyente y aquellos juristas que de alguna manera u otra tuvimos que trabajar en esa Constitución. Ahora, ese artículo 241 desprendió una ley, que es la 1-12, que fue de consenso nacional, que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo. La misma significó 3 pactos. El educativo, que está desfasado, Yanesi. Hay que revisarlo, pero no hemos logrado nada de eso. Nosotros no hemos logrado nada. Exactamente. Entonces tú dices que es una revisión plantear. Este año cumplimos la década del Pacto por la Educación. Y fíjate el nivel de cuestionamiento que nosotros tenemos de la calidad de la educación dominicana. 2, el pacto eléctrico que se firmó al inicio de este gobierno, y nosotros tenemos una factura irreal y unas pérdidas técnicas que nos llevan prácticamente un déficit de casi 1.500 millones de pesos anuales. O sea, prácticamente el 40% de lo que hay que recaudar en la reforma fiscal está en el sector eléctrico. Pero Pablo, vamos a ver y el ahí, tercero, antes que tú sigas, sí, pero te quiero una acotación ahí. Parte es que está subsidiada la tarifa. Claro que sí. Entonces, ¿a quiénes les van a quitar el subsidio? Entonces, ¿a todo el mundo o a los más pobres? Ahí que vamos al punto. Recuérdate que en un momento nosotros teníamos circuito 24 horas. Eso demandaba
que aquellas personas que querían pertenecer al circuito 24 horas tenían que pagar su energía eléctrica. Post-COVID, todos tenemos circuito 24/7. Por lo tanto, ha habido una gestión ineficiente de las EDES de poder generar esa demanda y al mismo tiempo cobrarla. Esa cobranza ineficiente de las EDES es que ha llevado a este nivel que estamos ahora mismo. Nosotros tenemos que garantizar que aquellos que consumen paguen, todos. Porque el problema es que estamos pagando una parte, estamos pagando el todo y el Estado está asumiendo la otra parte y no puede ser. Y te pongo un ejemplo que lo veo aquí en República Dominicana. CEPEN cobra el 98% en el este y tiene barrios pobres, el Pequeño Haití y Friusa. Y ellos de manera automática, por pantalla, pueden apagar aquellos lugares que no pagan la luz. Y casi el 95% de sus usuarios son prepagos. O sea, aquí en República Dominicana hay modelos para eficientizar el cobro. Lo que pasa es que tenemos que sentarnos a definir qué van a hacer las EDES. ¿Van a ser alianzas público-privadas o van a ser privatizadas? ¿O vamos a volver al esquema que originalmente se utilizó, que fue desmontado 2000-2004? Porque recuérdate que hubo una capitalización que fue eliminada 2000-2004 y caímos justamente en el tipo de EDES que tenemos ahora mismo, que son totalmente públicas, pero al mismo tiempo son políticas. Entonces, esa es una realidad que tenemos que afrontar. Y yo creo que el hecho de haber pensado en don Celso para un consejo unificado es parte de lo que se quiere pensar en su momento. Y el tercer punto es el pacto fiscal. Ahora, explícame eso. El elemento que yo agrego por experiencia son dos pactos que faltan. El pacto de seguridad social y el pacto de mercado laboral. Fíjate que yo no hablo del código laboral, yo hablo del mercado laboral, porque aquí la discusión no es de cesantía. Aquí es que tenemos que hablar justamente cómo vamos a generar los empleos de calidad que puedan crear al mismo tiempo la competitividad para República Dominicana. Tú escuchas muchos teóricos hablándote de nearshoring, pero nearshoring no es acercar la zona franca a Estados Unidos, es formar a los capitales para que al mismo tiempo con estabilidad y con seguridad puedan venir al mismo tiempo los inversionistas, pero tienen que tener recursos humanos. La reforma fiscal aquí históricamente es ponerle más... Un parcho. Sí, que grabar los servicios donde la gente, la clase media y los pobres resultan pagando la mayor cantidad. ¿Tú estarías de acuerdo con qué tipo de reforma? Tú tienes evasión, tienes elusión y tienes las excepciones. Tú tienes el discurso hace un mes en Santiago que hizo el CONEP, donde ellos reconocen que el 43% del ITEVIS no se paga. Ellos están dispuestos a llegar a un pacto y llevar ese 43% casi a un 23%, que es el promedio de la región. Con eso tú prácticamente logras casi 150 mil millones. Estamos hablando que la reforma fiscal anda buscando 220 mil millones. Entre la elusión, la formalización, las excepciones y la parte del sector eléctrico, ¿tú tienes el dinero? No hay que poner, no hay que grabar nada. La clase media no tiene que asumir ese costo. O sea, el impuesto regresivo, que es el que nos afecta a nosotros, el que tiene que ver justamente con que nos carguen a nosotros, no tiene que ser un tema de debate. Porque si tú eficientizas el gasto del gobierno, si tú, y estamos hablando del sector eléctrico, justamente, específicamente, si tú al mismo tiempo eliminas o al mismo tiempo mejoras la tributación a través de impuestos sobre la renta, disminuye esa informalidad de un 57, lo bajas por lo menos a un 40. Tú haces que la ilusión, que es el cobro del ITEVI, que el sector privado no lo paga, tú lo bajas a un 43 y por lo menos lo metes un 30, no te estoy diciendo un 23, que el promedio es un 30, y tú al mismo tiempo logras que las exenciones, que hay sectores que las necesitan, que tú me vas a decir, bueno, la zona franca, el turismo, pero hay sectores que ya no necesitan, de alguna manera u otra, tú puedes hacer un paquete que sea progresivo a 250 mil millones de pesos. Entonces, ahí tú tienes esa reforma, pero al mismo tiempo vamos a hablar de instituciones que pueden ser eliminadas
o pueden de alguna manera ser reorganizadas. Por ejemplo, yo el lunes leía a Jaime Aristi y él hablaba de unir impuesto interno y aduana. No sé si es lo mejor, porque creo que cada quien tiene su función, pero eso es una propuesta. Él planteaba incluso reorganizar los ministerios y las direcciones generales bajo un esquema. Bueno, son cosas que se pueden debatir. Entonces, aquí lo importante es sentarnos en una mesa, y ahí voy con la pregunta tuya. Yo creo que el CES tiene un rol, pero la trascendencia está en el Congreso, porque del Congreso que tiene que salir justamente las propuestas para ser debatidas, porque es el órgano que la Constitución le da la prerrogativa a los fines. ¿Y la reforma constitucional? La reforma constitucional, el presidente tiene toda su prerrogativa, porque indiscutiblemente tiene el poder político, porque así lo decidió el pueblo en una mayoría de un 57%. Ahora, mi experiencia, y también lo planteaba en el discurso, creo que la Constitución 2010 tuvo dos elementos que yo lo doy como experiencia para la sociedad. Una, tuvo un grupo de juristas maduros, equilibrados, que la gran mayoría están ahí, salvo dos excepciones, Adriano Miguel Tejada y don Reinaldo Párez Pérez, que no están con nosotros, pero todos los otros están aquí. Bueno, don Pina, que está en una situación de salud, pero luego todos están aquí presentes, y algunos de ellos, que éramos juniors, quizás hemos avanzado un poquito y estamos presentes, y tuvimos una asamblea revisora madura. Don Reinaldo en ese momento era presidente, pero creo que hay un escenario donde podemos tener un grupo de juristas que pueden hacer una revisión amplia, y podemos tener una asamblea que se circunscriba a elementos, porque si dejamos abierto, todos tenemos temas de qué discutir. Sí. Fíjate que ahora han salido, por lo menos a mí me han llegado en las últimas 2 semanas, por lo menos 12 puntos. La unificación de las elecciones es un tema que está en debate. Sí. La reducción de los diputados es un tema que está en debate. Han surgido el tema, un fiscal general en vez de ministerio público, o un procurador general y un ministerio de justicia. Ya fíjate cómo estamos debatiendo temas. Los consejos, el Consejo Nacional de la Magistratura, la integración del presidente del Constitucional o la integración del defensor del pueblo. La parte del Consejo Nacional de la Magistratura es un consejo, pero está el Consejo del Ministerio Público, está el Consejo del Poder Judicial. Entonces, ahí se van a ir dando situaciones que pueden irse de la mano, porque incluso, y te lo pongo como ejemplo, Yanesi, ahí está el artículo 37, sí, que es el derecho a la vida. Si tú no sabes llevar este proceso de reforma, se puede abrir una discusión que va más profunda, y yo voy más lejos. El Código Procesal Penal, ¿por qué no lo integramos en el debate? Cuando tenemos crímenes de ciberseguridad que están afectando desde las cárceles, y tenemos temas relacionados justamente con la parte penal en República Dominicana que tenemos que actualizar. Yo creo que es un escenario ideal para convocar a todas las fuerzas vivas. Creo, indiscutiblemente, que los partidos políticos son aliados esenciales, y considero que tienen que ser invitados los líderes políticos, porque en ellos tenemos también una representación muy amplia de la sociedad dominicana. Y yo considero que incluso tenemos líderes con una experiencia que pueden ayudar mucho, porque ellos han sido parte de esas reformas que hoy tenemos en nuestros senos. Pablo, hablando de políticos, hay quienes plantean que se les reduzcan la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos, y también la cantidad de partidos que hay aquí, como que ahora se ha abierto mucho esa compuerta, llevan por 35 partidos reconocidos. Hay quienes critican eso. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el tema de los recursos y de la cantidad de partidos? Yo creo que sí tenemos que ponerle unos mecanismos y unos perfiles más especializado a la creación de partidos. ¿Por qué? Se supone que para tú tener un partido político o tú crear un partido político es sobre la base de un grupo de interés que tú estás representando. Y además, ese grupo de interés tú le vas a dar una formación política, y tú vas a tener una organización que va a velar por ese grupo de interés. Entonces, bajo ese concepto, desde el punto de vista de la ciencia política, tú tienes 4 o 5 procesos que tú vas a gestionar continuamente. Ahora,
bajo esta lógica de 35 organizaciones a una población votante de 8 millones de personas, yo no veo ideológicamente qué tanto esquemas estamos haciendo. Yo lo que creo es que se ha aumentado de una manera desproporcionada sobre la base de que se ha flexibilizado los criterios de creación. No puede ser que con 100.000 firmas yo tenga un partido político, porque ya la población ha crecido demasiado. Entonces, vamos a buscar los criterios. Entonces, vamos a revisar, que eso es parte también de una discusión más profunda, porque tanto la ley de régimen electoral como la ley de partidos políticos vivieron situaciones en el Tribunal Constitucional que el Congreso no ha conocido para poder ser modificadas. Fíjate que el tema del fiscal electoral es de alguna manera un elemento que todavía pendula, pero no ha tenido todavía sentencias que puedan llevarnos a nosotros a poder criminalizar el delito electoral. Entonces yo creo que los partidos políticos de República Dominicana tienen que pasar un sedazo. No es posible que si yo saco un regidor en una alianza, yo mantenga una personería. Y te tienen que dar recursos. Me tengo que dar recursos. No, porque yo he entrado todavía es en la caracterización del partido. La parte de los recursos es otra semblanza para mí. ¿Los partidos reciben más que el defensor del pueblo? Sí, incluso. Yo critico que la lotería recibe más que el defensor del pueblo. O sea, el juego de azar recibe más dinero del Estado Dominicano que la defensa de los derechos. Si a eso vamos. Entonces, eso dice mucho de un Estado. No, totalmente. Habla mucho de que es prioridad. Para que entendamos, aquí incentivamos más que la gente juegue. La ludopatía es parte consustancial de la asignación de recursos del Estado más que la defensa de los derechos. Si vamos a criticar. Pero ¿qué pasa? En cuanto a la parte política, ahí sí hago también una crítica dentro de los partidos. El artículo 214 de la Constitución tiene un mandato directo a los partidos políticos, que es la creación de ciudadanos responsables. Eso implica que ellos tienen que ser garantes de la formación política. Y a su vez, pregúntate, de esos 35 partidos, ¿cuáles le dedican el porcentaje que dice la ley de los partidos políticos a la formación política? No lo hacen. Y la Cámara de Cuentas debiera auditar eso, porque es parte también de la responsabilidad de los partidos políticos, tener una dirección de formación política que a su vez sus dirigentes tengan una concepción distinta de la sociedad, porque ideológicamente se supone que esas 35 organizaciones ven la sociedad de una manera distinta una con otra, porque esas alianzas que se dan sobre la base de un elemento programático, en teoría, pero no es así, terminan siendo sobre la base de los cargos que tú me estás dando. Fíjate que la mayoría son en función del Parlacén, de las direcciones, de cualquier tipo de diputación, y debiera ser una forma distinta en cuanto tú estás aportando en las áreas en las cuales tú tienes algún tipo de formación o capacidad de operación. Por ejemplo, el partido medioambiental, el Partido Verde de Antolín, debe ser un partido esencial porque es una franquicia mundial. El tema medio ambiente debiera ser su esencia en términos discursivos. No, parece que la esencia es otra. Tú no te has fijado entonces, en la historia de ese partido. Lo iban a modificar a partido, ¿cómo fue? Urbano. Otro día estaba viendo yo que estaban modificándolo para partido urbano. No puede ser. Porque en Alemania, me consta porque lo viví, el Partido Verde es uno de los partidos que tiene más incidencia. Claro. Incluso más que el socialdemócrata. Sí. Por la agenda. Porque esta generación, el tema medioambiental, es esencial. Entonces, en República Dominicana, uno, los partidos tienen que tener un criterio de creación y de mantenimiento más riguroso, y dos, el financiamiento público tiene que ser auditado sobre la base de un elemento programático y formativo. Pero no es que tú estás de acuerdo que se le quiten más fondos a los partidos, que se les reduzcan, se les recorten. No, yo lo que estoy diciendo es que lo que se le invierta tiene que ser auditado sobre la base de sus resultados, pero no necesariamente electorales. Yo creo que hay un trabajo formativo de ciudadanía que ellos deben de hacer a lo interno de su partido, porque yo creo que un partido que invierta dinero en su militancia, ponte tú que los delegados son 12,000 y esos 12,000 recibieron 5 o 6 diplomados, son ciudadanos que están saliendo a la calle de alguna manera con una visión diferente. Sí. Que no sacaron los votos. Bueno, pues es una situación electoral, pero desde el punto de vista de la ciudadanía están teniendo buenos seres humanos.
Ya es un tema que tiene que verlo desde el punto de vista de la Secretaría de Organizaciones, desde la parte programática, desde la parte de los candidatos, pero el partido está aportando a la sociedad, que también hay que modular desde el punto de vista de la crítica. Pablo, con tu anuencia, el defensor del pueblo, un verdadero defensor del pueblo, señores. Pablo Ulloa, ¿cuánto se ha logrado en poco tiempo? Me encantó de la rendición de cuentas, cuando primero te escuché y después leí el discurso. El voluntariado de los derechos, eso me encanta. Me gustaría mayores detalles de eso, cuál es el alcance y cómo se hace, y cómo ustedes hacen tanto con tan poco dinero. Mira, Yanesi, qué bueno que lo mencionas, porque realmente es una apuesta. Hemos diseñado una estrategia. Son 2 proyectos este año. El primero que vamos a lanzar el día 10 de julio es el voluntariado del defensor. Es una estrategia que está diseñada para integrar a dominicanos y dominicanas. Hay 5 tipos de voluntarios y hay 4 perfiles diferentes y va más enfocado en áreas temáticas y en tipo de actividad que se puedan realizar. Además del voluntariado está la Ruta de los Derechos. Y la Ruta de los Derechos es a partir de septiembre hasta diciembre, donde institucionalmente vamos a visitar las 32 provincias. Independientemente que nosotros, por casos o por solicitudes, nosotros vamos y hemos visitado todas las provincias, y como todo el mundo sabe, prácticamente 4 días a la semana yo lo dedico al terreno. Ahora vamos a hacer una ruta que vamos a ir lunes y viernes a cada provincia. Estamos hablando que en 16 semanas vamos a visitar las 32 provincias de República Dominicana y vamos a concluir el día 10 de diciembre con una actividad para el Gran Santo Domingo. La idea es poder tener actividades desde las 8 de la mañana en cada provincia, donde vamos a desplegar actividades en escuelas, en hospitales, en las alcaldías, en las gobernaciones, en las universidades, en los parques, en la parte relacionada con... Hay dos lugares más, porque va a ir la institución completa. Por lo menos vamos a durar el día entero. Claro, hay varios compañeros y compañeras que vamos a llegar el día previo para poder hacer todo el montaje, y va a ser los lunes y los viernes para poder dar la oportunidad que tanto los senadores y los diputados, las autoridades, estén presentes, como normalmente la legislatura. Martes, miércoles y jueves son las cámaras que ahí hacen sesión. Así damos oportunidad de que puedan integrarse todas las autoridades del pueblo y que las actividades que tenemos pensado, que implican la constitución animada, conferencias, charlas, grupos focales, vamos a tener incluso mujeres emprendedoras de Promipyme para poder hacer grupos focales y entender un poco la dinámica social. Vamos a tener en la gobernación los estudiantes, vamos a visitar, hacer levantamientos, fiscalización. Bueno, hay una serie de actividades. Entonces, los voluntarios son esenciales para nosotros poder hacer un trabajo de promoción y divulgación de derechos y de deberes. Porque uno de los problemas que estamos teniendo siempre es que nos enfocamos en los derechos fundamentales, son 32, pero vamos a hablar de los deberes. Fíjate cómo nosotros decíamos, bueno, se pasaron las elecciones, pero dejaron de votar el 47%. ¿Qué está pasando? La democracia de nosotros está perdiendo arraigo. Necesitamos más participación. Entonces, creo que el defensor ahí puede hacer un trabajo de ciudadanía responsable, y la institución ha hecho estos 2 proyectos como parte suyo en este próximo semestre, y creo real y efectivamente que va a ser una etapa muy linda institucionalmente hablando, porque no solamente estamos involucrando a todos los compañeros y compañeras, sino que estamos abriéndonos a que la ciudadanía nos apoye en este proceso tan lindo de poder dejar una institución totalmente sólida, pero al mismo tiempo con lazos al lado de cada uno de los dominicanos y dominicanas que quieren aportar. Sea, como te digo, según el perfil, hay 4 perfiles distintos, hay para profesionales de diferentes áreas, hay para estudiantes que están terminando el bachillerato, hay para estudiantes que están entrando en la universidad, hay para personas que no tienen ningún tipo de profesión, pero tienen oficio, pero al mismo tiempo hay diferentes escalas donde tú puedes aportar, hay educadores, hay de mano de obra, incluso hay un voluntario plus, que es aquel que recibió todas las capacitaciones y puede servir de manera polivalente en diferentes grupos de acción, porque también tienen formaciones. Entonces la idea es que tú puedas pasar
diferentes niveles desde el punto de vista formativo. Cada grupo tiene unas 12 horas, son formaciones virtuales para que tampoco las personas tengan el elemento del tiempo, pero que se puedan integrar en unas jornadas que vamos a ir definiendo poco a poco y de alguna manera nos puedan aportar con su tiempo, con su capacidad mental, con su fuerza, con de alguna manera u otra ayudarnos, porque aquí hay que ser humilde. El defensor no lo sabe todo, el defensor no lo tiene todo, al contrario, nosotros lo que necesitamos es poder entender mucho más de la sociedad dominicana, y yo creo que una de las cosas que nos llevó un poco más a aterrizarnos fue aquel informe nacional de derechos humanos, sí, que lo significábamos, sí, en la rendición de cuentas, y lo planteábamos cuando veníamos en enero a tu programa, sí. Y fue esos grupos que hicimos a nivel regional y esas investigaciones de terreno nos llevaron a entender que nosotros tenemos mucho capital social que podemos aprovechar, y por eso nosotros nos estamos abriendo a todos los dominicanos y dominicanas para que nos puedan ayudar a que más jóvenes conozcan sus derechos. Fíjate que el grupo etario que menos conoce los derechos son los jóvenes de 18 a 24 años, wow, y los más pobres, que en un 57% no conocen sus derechos. Entonces, tenemos la oportunidad de poder trabajar estos próximos 3 años con un enfoque más participativo, más cercano, más, de alguna manera, más activo, y eso es lo que estamos tratando de hacer con estas nuevas iniciativas. Pablo, el nivel de reconocimiento de la institución como tal, porque aunque hace mucho que existía, hay que reconocerlo, quizás el inicio no fue tan fácil, ¿verdad? Ya tú encontraste una institución más encaminada, pero hay un antes y un después. La Defensoría del Pueblo está presente en los temas de debate, en los medios de comunicación, sí, tiene programas. ¿Ya la gente reconoce esta institución? ¿En qué porcentaje? Mira, yo indiscutiblemente me siento muy contento, y se lo digo a los compañeros y compañeras. Luego de la rendición de cuentas hicimos un almuerzo, se hicieron reconocimientos, es algo ya que se ha instaurado. Incluso reconocimos personas con 10 años en la institución, porque yo creo en la continuidad del Estado. Yo no llegué allá con un tropel de personas a imponer. Estamos trabajando con los compañeros y compañeras que tenemos, los que no, se hacen concursos, se invitan a profesionales, algunos se han contratado de manera directa por sus competencias y sus perfiles. Uh-huh. Ahora bien, en las encuestas que hemos visto de medios de comunicaciones y algunas que nosotros hemos hecho, indiscutiblemente nosotros estamos posicionados entre las 5 instituciones y a veces las 3 instituciones que se ven más independientes y con mayor autonomía de República Dominicana. Y cuando nos comparamos con las instituciones que estamos hablando, estamos diciendo un Banco Central de la República Dominicana llevado por una gloria como Valdés Albizus, una Procuraduría General llevada por una magistrada como doña Miriam Germán, y un defensor del pueblo que en apenas estos años por un joven que se llama Pablo. Y si lo ampliamos, en algún momento puede entrar la Junta Central Electoral, que tiene 100 años, porque hay que reconocer que la Junta tiene 100 años. Entonces, yo creo que realmente, aparte de darle la gracia a Dios, tengo que significar que el trabajo de los hombres y mujeres del Defensor del Pueblo ha hecho posible que se identifique una institución que lo quiere hacer bien. Que tenemos que mejorar muchas cosas, claro que sí. Que tenemos que seguir trabajando muchísimo más, que nos toca un trabajo muy fuerte por delante. Ahora es que falta trabajo. Y la gente sabe que existe el Defensor del Pueblo, por ejemplo, como institución, por decir, sí, yo para el Defensor del Pueblo, que ahí está, ahí que mira, me protegen. El año pasado nosotros trabajamos 9,000 asistencias. Wow. Y el año de arriba trabajamos 14,000 asistencias. ¿Y este año por cuántas más? Nosotros el año pasado cerramos 9,000. Sí. Este año no tengo el corte, yeah, y no me gusta hablar mentiras. Prefiero decirte claramente, no lo sé, a decirte un número por quedarte bien en una entrevista. Pero cuando tú ves que instalando un CRM, nosotros trabajamos 14,000 y 9,000 años subsecuentes, la gente ha ido entendiendo la dinámica. Ahora, de igual manera, si hemos hecho algo, nosotros hemos trabajado la clasificación entre reclamos, quejas, orientaciones, para no tampoco crear falsas expectativas. Y te pongo un ejemplo que me pasó esta mañana. Sí. Hubo un joven que fue por un caso de su papá. Yo lo recibí y le pedí al director de Defensa Pública, Rodolfo, que me mandara al defensor público que lo atendió, y lo senté al defensor y al joven.
la persona que me estaba pidiendo la intervención es una persona muy importante, obvio por un tema de respeto. Pero yo senté al joven y le dije, mira, ¿tú sabes lo que pasó con tu papá? Me dijo, bueno, pero que al principio no presentamos la prueba. Bueno, pero tu papá tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Tu papá está condenado por violación. Tu papá tiene 58 años. ¿Tú estás consciente? Bueno, la cámara Heiser demostró que la niña decía que tu papá la había violado. Él no le quedó otra cosa que decir, es verdad. No te estoy diciendo que antes se hacía. Lo que te estoy diciendo es que hablarle con la verdad a la persona es la mejor garantía de que el servicio público es real. No es porque me llamara fulano o fulana que yo iba a ser contrario a lo que es mi ética como servidor. Y yo se lo decía a él, yo prefiero hablarte la verdad y duro, para que cuando tú salgas de ahí, tú digas, bueno, Pablo me habló duro, pero me dijo la verdad, a yo venderte una imagen que es mentira. Porque al fin y al cabo, si yo te asumo esto como un reclamo o como una queja, va a ser un caso que yo lo voy a poner en una estadística, pero no va a ser verdad. Entonces, eso es parte también de lo que nosotros hemos hecho, sincerizar. Ay, sí, que el ciudadano se vaya con la verdad en la mano. ¿Se puede o no se puede? ¿La ley me lo permite o no me lo permite? Esa persona puede recibir un servicio o no puede recibir un servicio. Porque pasó un caso de una señora que ella quería. Una señora, el esposo fue asesinado por un vecino, voy a obviar porque sé que estamos cortos. Ella lo que estaba reclamando era que el INASIF le entregara los resultados y el DICAT los resultados. Nosotros intervinimos para que ambas instituciones lo entregaran. ¿Se lo entregaron? Sí. Ahora, nosotros no podíamos llegar más lejos de ahí. Nosotros podíamos incidir para que le entregaran. Y eso lo hicimos. Sí. Ahora, después de ahí ya no podíamos porque es función del Ministerio Público. Claro. Entonces, es preferible decirle, mire, doña, nosotros, sin problema, el INASIF y el DICAT le van a entregar. Cuente con eso. Pero no me pida más allá, porque hay un límite institucional que yo tengo que reservarme y preservarme. Porque así como yo respeto, así yo pido que me respeten. Entonces, ese tipo de cosas es importante también para el ciudadano, porque no creamos falsas expectativas. Eso es importante. Y la verdad en el servicio público es lo esencial, porque eso es ética. Y también es lo que le permite a la gente tener una idea clara, incluso hasta para decidir sobre su vida personal, cómo va a accionar en su casa, en base a la verdad, pero no llega a su casa con una falsa expectativa que después no va a tener el resultado esperado. Me recibió Pablo, y entonces, al año, ese tipo es un mentiroso. Y aprovecho para hacer este comentario, porque yo siempre digo que el periodismo, además de la responsabilidad social que implica, es un servicio, porque la información es un servicio. Porque a partir de la información certera, con transparencia, como ustedes lo hacen en la Defensoría, la gente que vaya puede tomar una decisión correcta, pero si es mentira, en base a una expectativa falsa, de cosas que no pueden ser, ¿qué posibilidades tiene esa persona de resolver nada? ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso tiene un gran valor. Si nosotros abrazáramos todo lo que nos llega allá, tuviéramos muchísimos casos, niveles de demagogia que tú no te imaginas, todos los días tuviésemos en primera plana, pero en el fondo no tuviésemos ningún tipo de magistratura moral, de credibilidad y legitimidad. Es mejor decirle a la gente la verdad. Al principio lo va a tomar a mal, eso no, pero después va a decir, es verdad. Y hasta la forma en que se diga ayuda, que la gente asuma su realidad. Por eso el tema de servicio ciudadano es esencial para nosotros. Claro. Pablo, ya nos vamos, pero me gustaría saber si ustedes en el caso de los Alcarrizos, del pastor que tiene varias denuncias de niñas violadas, ¿han tenido algún conocimiento, han intervenido en esto o no? Yo hablé con Edward, con el magistrado. Él ha hecho un buen levantamiento, indiscutiblemente Edward es un gran profesional. Sí. Edward López Ulloa, no es por el Ulloa. Sí. E incluso nosotros tuvimos en la situación de la carcelita de Villacolina, él estuvo muy activo en esa cárcel que junto a Defensa Pública logramos cerrar. Es un gran profesional y si él viene mañana te va a dar los mayores detalles. Yo prefiero preservarme porque yo confío fielmente en el trabajo que él ha hecho. Sí te puedo decir que él ha avanzado mucho y las requisas que él ha hecho y las investigaciones que él ha hecho, indiscutiblemente él le ha pedido incluso medidas de coerción y ha avanzado a un nivel que yo creo que en breve tiempo va a dar resultados rápidos.